Y Reina, vemos lo del caso de la niña y la situación del fuero para el tema. Lo revisamos con gusto. Bueno, ya salió. Este fin de semana ya lo van a poder encontrar. Diario de una transición histórica. En las librerías ya lo pueden encontrar. Pues todo fue bastante tiempo porque tenía apuntes durante la transición y después lo entregamos ya finalmente todo corregido a la editorial hace como mes y medio, 2 meses. Ahí está. Esta cuarta transformación que ha acabado con la corrupción, no hemos visto a nadie que pague en prisión. Sí, hay hace poquito, bueno, en la comparecencia presentamos y no me acuerdo el número, porque son como 27 funcionarios, exfuncionarios en cárcel. El caso, por ejemplo, Segalmex nada más. El puro caso Segalmex son 27. Pero son directores y jefes de área. No, está el que era en su momento el oficial mayor. ¿Y el director de Segalmex, que fue quien firmó los documentos? Lo está revisando la Fiscalía y hay muchas órdenes de aprehensión además de esa. ¿Sabes si hay algo en contra de Ignacio Valle? Hay que preguntarle al fiscal. Porque tu pregunta va en ese sentido. Entonces, con mucha claridad decimos que no hay impunidad frente a cualquier acto de corrupción. Permite hacerle una pregunta a la secretaria, ¿Sí? Varias preguntas a la secretaria Raquel Buenrostro en torno a esto de los ventiladores. En primer lugar, lo que entiendo es que sigue la demanda en Inglaterra por la devolución de recursos de estos ventiladores que están pendientes de entrega. Pásate para acá, Raquel, para que pueda. Secretaria, ¿cómo está? Jorge Chaparro de Mega Noticias. Entiendo que está pendiente en resolución judicial en torno a la demanda presentada por México contra la empresa inglesa. Sin embargo, en la página de la Auditoría Superior de la Federación, la cuenta del INSABI aparece en ceros, absolutamente en ceros. Ya no tiene que rectificar nada. Me llama mucho la atención porque pareciera que para la Auditoría Superior de la Federación es caso concluido el INSABI. De acuerdo con el decreto presidencial de la extinción de este organismo, tendría que pasar al IMSS Bienestar todas las responsabilidades y los recursos materiales y humanos que tenía el INSABI como institución. Para la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno también es caso cerrado el INSABI, porque había cerca de, yo tenía cifra de 7,300 millones, pero son 7,880 millones que todavía estaban observados o habían dado paso a una nueva situación. Lo de los ventiladores va incluido en ello, pero falta muchísimo dinero que no se ha comprobado por parte del INSABI y que ahora es responsabilidad del IMSS Bienestar. La pregunta es, ¿para ustedes también es caso cerrado ya? A ver, son diferentes cosas. Primero, que desaparezca una institución, siempre que hay una institución, como comentábamos ahorita que desapareció el INAI, hay una entrega-recepción. Entonces el INSABI transfiere todos sus derechos y obligaciones, digamos, a el IMSS Bienestar. Entonces todo lo que estaba vivo en el INSABI que estaba pendiente, sigue en el IMSS Bienestar y se le da seguimiento. De hecho, en el caso concreto de los ventiladores, les comentaba que el que está ahorita viendo la demanda es el IMSS Bienestar. Entonces, todo lo que esté pendiente se sigue trabajando y se sigue avanzando en los procesos de investigación. En el caso de los ventiladores, digamos, tiene dos particularidades. Hay una parte como administrativa, que es la que revisa la Auditoría Superior de la Federación, y la demanda es de carácter mercantil. Sí, me explico, porque fue un contrato que no se hizo bajo la ley de adquisiciones porque fue en jurisdicción inglesa. Sí está pendiente la justificación del recurso, está la observación abierta
Y para atender esa observación, en lo que está diciendo, nosotros no desviamos el recurso, fue un incumplimiento, hubo un engaño, así se llama en las leyes inglesas, hay un engaño por parte del vendedor, me dijo que me lo iba a entregar, yo actué de buena fe y él no me entregó y se está acreditando el engaño. Entonces, continúa, el responsable de llevar el juicio es el IMSS Bienestar y se va a seguir atendiendo, así como ese, todos los demás casos. Ahí hay que preguntarle al fiscal cómo va. No. O sea, nosotros vamos cada que nos piden ir a audiencia, ¿no? Al jurídico del IMSS Bienestar es quien atiende. Si le citan audiencias, si le piden ratificar pruebas, pues las va presentando, pero el proceso de la investigación el que lo sabe es el fiscal. Dada la cantidad de recursos, secretaria, que están todavía en proceso de aclaración y que ya ha pasado todo el tiempo legal, la presidenta nos explicaba el otro día cómo es este procedimiento, ¿podría haber todavía sanciones administrativas o incluso penales contra exfuncionarios del INAI? Sí, depende de cómo avancen todas las investigaciones y en qué resulten, ¿no? Por eso tenemos que ir avanzando y lo que vaya resultando de los procesos. A mi parecer, hay un pequeño vacío, digamos, o un hueco en muchos temas, sobre todo con la gente que es juzgadora. Por ejemplo, en el Poder Judicial, lo que decían de los amparos, podían irse hasta el infinito, las resoluciones y nunca resolver nada. En la Auditoría Superior tampoco tiene plazo para cerrar los casos, que ese es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque los abre, se le acredita y no emite un dictamen, no nos dice si está bien o está mal, y hay cosas que ni están bien ni están mal y no nos avisan y llevan ahí 7, 10 años. Y ahorita pues nosotros estamos tratando de acercarnos, hemos estado trabajando mucho como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en la relación con la Auditoría Superior de la Federación para que todo eso que esté pendiente pues irlo cerrando, porque no puede estar permanentemente abierto por años y además sin decirnos si lo que nosotros estamos entregando está bien o está mal, ¿no? Porque tampoco sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Entonces yo creo que ahí hay que modificar algunos procedimientos también para marcar tiempos de resolución a las autoridades. Sí, precisamente esa era una de las propuestas que quería yo hacer respetuosamente, la revisión de los cierres de estas auditorías, porque al final nos dicen, bueno, pues sí se comprobó, pero no sabemos realmente cómo se hizo esa comprobación, no hay claridad en ese asunto y usted lo acaba de mencionar muy bien. Sí, hay que modificar la ley, yo creo, de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación para marcarle tiempos. Y sobre todo de vista al cambio que viene ya en la Auditoría Superior de la Federación, que será en 2026, cuando tengamos que renovar al auditor y pues bueno, habrá que revisar el trabajo de este auditor que ha quedado muy a modo para gobiernos federal y estatales. Hay incluso denuncias en su contra por pues malos manejos o acomodos políticos de un asunto que debiera ser meramente técnico. El auditor David Colmenares ha actuado de manera parcial en muchos casos y probablemente será momento de cambiar esta visión. La pregunta para usted sería, ¿la Secretaría presentará una candidatura a esta posición? No, el nombramiento del auditor superior es del Poder Legislativo. Sí, pero ¿podría presentar usted una candidatura? Es del Poder Legislativo, eso obedece a otro proceso. Aprovechando, secretaria, su presencia acá, si me lo permite, hay una investigación abierta ya por la Fiscalía General de la República sobre contrabando de combustible. Este contrabando de combustible involucra a funcionarios públicos. Preguntarle desde la Secretaría qué es lo que han investigado al respecto, qué avances tienen, ¿hay señalamientos hacia funcionarios públicos? Los temas de huachicol por el tema que implican y de contrabando los trae la Secretaría de Seguridad Pública. Yo creo que es quien tiene que informar de eso. Algunas cosas rebotan, digamos, en procedimientos de servidores públicos, eso se les da el procedimiento que corresponda. Sin embargo, el procedimiento administrativo es un procedimiento menor.
nosotros también creemos que hay que modificar en algún momento la ley de responsabilidades, porque hay delitos que son graves y lo que más se llega es a una inhabilitación, por ejemplo, de 1 año. Tenemos el caso precisamente de un caso de 2020 de contrabando, y lo más que se va a alcanzar es 1 año por el tipo de delito y por cómo está la ley. Entonces, la parte administrativa es la menor, digamos, en comparación con lo que se puede hacer a nivel penal, y esa parte la trae la Secretaría de Seguridad Pública. Y se lo pregunto porque hace un rato mencionó usted del Fonden el caso del exgobernador Granier, que fue acusado de peculado y desvío de recursos y fue a prisión. Pero en esta cuarta transformación que ha acabado con la corrupción, no hemos visto a nadie que pague en prisión. Sí, hay, como los de Segalmex. Sí, hay hace poquito, bueno, en la comparecencia presentamos, y no me acuerdo el número, porque son como 27 funcionarios, exfuncionarios en cárcel del caso, por ejemplo, Segalmex nada más. El puro caso Segalmex son 27. Pero son directores y jefes de área. No, está el que era en su momento el oficial mayor. ¿Y el director de Segalmex, que fue quien firmó los documentos? Lo está revisando la Fiscalía, pero toda la gente que tiene, y hay muchas órdenes de aprehensión además de esa. ¿Sabe si hay algo en contra de Ignacio Valle? Hay que preguntarle al fiscal. Perfecto. Muchísimas gracias. Tu pregunta va en ese sentido. Entonces, con mucha claridad decimos que no hay impunidad frente a cualquier acto de corrupción. Finalmente, de mi parte, Presidenta, me gustaría preguntarle sobre este anuncio que hizo ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía cancelar las negociaciones comerciales con Canadá. Más que no haya preguntado recientemente, a ver, vamos por aquí. A ver, la compañera allá atrás. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Gloria Carpe, de Diario Imagen. Con estas casas que han sido censadas y de las que faltan, ahora que ya se abrieron los caminos, ¿hasta qué día van a censar las casas que faltan para recibir ese apoyo económico? Se quedan módulos de bienestar y después pues pueden hablar siempre a la línea de teléfono de la Secretaría de Bienestar por si por alguna razón no estaban en su domicilio el día que pasó el censo. Consideramos que esta semana se cierran los censos en los 4 estados donde se están censando, con excepción del municipio de Ilamatlán en Veracruz, y la próxima semana, depende también de la apertura de caminos en Hidalgo, se estaría avanzando muchísimo ya en el estado de Hidalgo. Presidenta, este fin de semana se celebra la Fórmula 1 y se prevé una derrama económica de 21,000 millones de pesos. Entonces, pues es una buena noticia de que se siga creyendo en México para eventos tan importantes. Sí, y la Fórmula 1 en México tiene una característica, que es que los gobiernos no aportan recursos, aportan logística, apoyo, en el caso de la Ciudad de México para vigilancia, tránsito, limpieza del lugar, lo que normalmente se hace. En la época de Peña Nieto y de Mancera se aportaba pues una buena cantidad de recursos para el pago de la inscripción, digamos, a Fórmula 1. Así se hace en la mayoría de los gobiernos, y aquí se llegó a un acuerdo con los organizadores de que fuera un grupo de empresarios quienes pagaran esa inscripción a Fórmula 1, y eso ha continuado. Y sí, es un espectáculo, una actividad que genera pues muchos beneficios económicos para la Ciudad de México sobre todo. Presidenta, hace poco se viralizó una fotografía del ex senador panista Gustavo Madero recibiendo la pensión bienestar cuando pues han criticado este programa de ese partido. ¿Qué opinión tiene al respecto?
No vi la fotografía, pero sí hay mucha hipocresía en muchas de los adversarios del conservadurismo. Critican la pensión, dicen que son una bola de flojos quienes la reciben y luego van y se forman para recibirla. Entonces, pues sí hay mucha contradicción, ¿no? Y ya por último, había un proyecto hace tiempo de hacer un corredor cultural o un pasaje cultural que fuera de Bellas Artes, el Teatro Blanquita, Garibaldi. ¿Sigue ese proyecto en pie? Sí, hay que recuperarlo con la jefa de gobierno. Hay un terreno ahí en Avenida Hidalgo y Eje Central, que es de Bellas Artes. Ahí la idea era hacer un espacio adicional para Bellas Artes, para los artistas. Y antes de salir del gobierno de la ciudad, se hizo un acuerdo, ya no recuerdo si nosotros fuimos quienes lo adquirimos o ya fue Martí, para comprar el Blanquita. Y sí se adquirió. Es el Blanquita y algunos inmuebles que están aledaños. Y la idea, en efecto, es hacer un corredor cultural por todo Eje Central, que sea Avenida Hidalgo, Eje Central hasta Garibaldi. Además, pues, de la recuperación hacia el norte de esta avenida. Lo vamos a recuperar con Clara. ¿Podrá el Teatro Blanquita abrir sus puertas como teatro? Sí, está en excelentes condiciones, por lo menos hasta donde nosotros nos quedamos. Doña Blanquita lo cuidó muchísimo. Blanquita, ¿no? ¿Cómo se llama la señora? Sí, doña Blanquita, sí. Sí. ¿Y el cine ópera? Ese tiene más problemas jurídicos, legales. Pero sí qué bueno que lo recuerdas, porque hay que dedicarnos a recuperar ese corredor cultural de la Ciudad de México, muy importante. Muchas gracias. Los temas vamos viendo uno por uno. Empezamos con ventiladores, 2,000 ventiladores. Hubo hace algunos días preguntas sobre los 1,000 ventiladores, aquellos que no llegaron a México en la pandemia. ¿Cuál es la situación? Les platicamos. Esos 1,000 ventiladores se compraron a una empresa que se llama Viva Enterprise, que es una empresa inglesa. La siguiente, por favor. En su momento, si recordarán, la pandemia, la alerta de emergencia de la pandemia fue el 23 de marzo de 2020, el 23 de marzo de 2020. Estábamos a menos de un mes cuando se andaba ya buscando los ventiladores para garantizar que llegaran a México y no se fueran para otra parte del mundo. Pues los convenios, los contratos en su momento eran muy exigentes, digamos, por parte de los vendedores. Se firma un convenio, un contrato del director del INSABI directamente con la empresa, y el compromiso era pagar el 100% de manera anticipada y en menos de una semana se tendrían los ventiladores. La siguiente, por favor. Aquí platicamos más o menos la ruta de los tiempos para que ustedes vean. El 4 de abril se firma el contrato. El 13 de abril se hace el pago del 100%, que son 1,416 millones. El 28 de abril ya debían haber entregado los ventiladores y empieza la empresa inglesa a reportar que hay retrasos. El 30 de abril comunica un retraso mayor y como ya había pasado un mes y el compromiso era entrega inmediata, pues inmediatamente se hace el reclamo a la empresa. Inmediatamente el 8 de mayo del 2020 se exige la devolución del dinero más los intereses generados. El 19 todavía el mayo, al siguiente mes, continuamente se le está presionando, la empresa regresa el equivalente a 300 ventiladores. Continúa INSABI presionando y en julio la empresa manda 50 ventiladores. Entonces ya regresó el dinero de 300, entregó 50, nos quedan 650. De esos 650 sigue el INSABI presionando el reembolso todavía el mismo año, en 2020. En agosto de 2020, Viva, que es la empresa inglesa, se quiere pasar de listo porque pues no era la única empresa a la que se le compraban ventiladores, estábamos comprando a todos lados. Entonces, entre otras empresas, se compran ventiladores a una empresa distribuidora que se llama Encore Health.
En Core Health se le compra de manera directa a la comercializadora ventiladores y Viva quiere engañar diciendo que los que entrega en Core Health son de él. Y entonces ahí mete ruido, pero se documenta, se acredita que no es cierto, es un contrato distinto y siguen estando pendientes los 650 ventiladores. La siguiente, por favor. Eso todo ocurrió en 2020. Enseguida, en el año 2021, ante la no recuperación y no reacción de la empresa, el INSABI presenta una denuncia penal con la Fiscalía General de la República, la cual todavía se encuentra en proceso de investigación. La siguiente, por favor. Adicionalmente, como el contrato fue firmado bajo la jurisdicción inglesa, con leyes inglesas, el INSABI después continúa el IMSS y Bienestar, mantienen un juicio en Londres porque el contrato fue bajo jurisdicción inglesa. Y en Inglaterra está un despacho de abogados que trabajan allá, que se llama Peters & Peters, llevando el caso, y se le denuncia a la empresa y el delito en Inglaterra es engaño. Entonces se presenta una demanda por engaño que está en proceso. En noviembre concluye el periodo de aportación de pruebas tanto de la parte demandante como de la demandada y en diciembre se llevarán las audiencias. Y por lo que nosotros tenemos información del despacho es que es muy probable que ganemos el juicio porque la materialidad del engaño se da en la no entrega. Entonces, como no hay manera de acreditar la entrega, pues se va a acreditar el engaño y entonces estamos en ese estatus. Muchas gracias. Eso es con relación a los 1,000 ventiladores. También salió un tema que preguntaron en la mañanera, ¿qué pasa con los ventiladores de Philips? La siguiente, por favor. Otra vez nos regresamos al periodo de la pandemia, ¿no? Estamos en la pandemia, el 23 de marzo se declara la pandemia, el 30 de marzo se declara pandemia ante todo el COVID y ¿qué pasa? Pues otra vez estamos en escasez, andamos buscando en ventiladores, todo el mundo en todo el mundo está buscando ventiladores y Philips empieza a vender ventiladores en todo el mundo. La siguiente, por favor. En ese momento, cuando es la situación, Funsalud dona 2,000 ventiladores Philips a diferentes instituciones públicas y privadas y también el gobierno también está adquiriendo. En junio de 2021, la FDA, que es el equivalente a COFEPRIS, la Agencia Sanitaria de Estados Unidos, emite una alerta de riesgo contra esos ventiladores. Entonces dice, hay que estar pendiente del funcionamiento tecnológico de estos ventiladores, pone una alerta y se dan contraindicaciones, ¿no? Dice, úsese y cuídese en casos de tal y tal y tal, ¿no? No se use para estos casos. Da la receta de contraindicaciones y señala los modelos que son los que figuran ahí, cuáles son los que hay que tener bajo observación tecnológica. De manera simultánea en junio, pues como todas las agencias sanitarias están comunicadas, en todo el mundo empiezan a generar todas las alertas, que no es la excepción de México. COFEPRIS manda una alerta y dice tenemos que tener cuidado con eso. Hay que recordar que como era la pandemia, se estuvieron habilitando muchos ventiladores en todo el mundo porque no existían suficientes. Y entonces esos ventiladores que eran, digamos, nuevos, no se les dio registro sanitario, se les dio un registro sanitario especial para uso de emergencia. Entonces, todos estos tenían registro sanitario para uso de emergencia y había que tenerlos vigilados. La siguiente, por favor. En 10 de mayo de 2023 acaba la pandemia. Acabando la pandemia, se acaba el permiso o el registro sanitario de uso de emergencia. ¿Eso qué significa? Que de manera automática, por ley, todo mundo debió retirar todos los ventiladores porque no contaban con registro sanitario. Entonces, a partir de ese momento, caduca, por decir así, el registro sanitario provisional que se les dio para el uso de emergencia y todo el mundo lo que tiene que proceder es a retirar los equipos porque no tienen registro sanitario y la empresa ya no los puede vender y comercializar en México. Entonces queda estrictamente prohibida su venta. A raíz de los comentarios que hubo en la mañanera, se volvió a poner el foco, se identificó que la empresa seguía comercializando, incluso usando plataformas. Esa es una investigación que está abriendo COFEPRIS y la está llevando a cabo. La siguiente, por favor. Ya ahorita ya no hay, ya las bajaron de las plataformas. ¿En qué situación estamos? Pues nosotros estamos dando la labor junto con las instituciones de reverificar que efectivamente todos los
ventiladores estén retirados. En todo lo que llevamos hasta ahorita, lo que hemos detectado es que todos están retirados, algunos incluso ya se devolvieron, ya los retiró la empresa, y la entrega a la empresa, el retiro, pues es independiente del resarcimiento de daños y perjuicios, porque pues, se compraron y pues se tiene que responder la empresa porque son equipos que no funcionaron o que no cumplieron con todos los requisitos. Sí funcionaban, pero no cumplían exactamente con todos los requisitos que debe de cumplir. Y ahorita nos encontramos en esa parte, en cómo estamos analizando con todo el sector salud, cuál es la estrategia jurídica integral, y además estamos en colaboración con otros países para ver cómo están atendiendo sus temas en otros países. La siguiente, por favor. Y ya terminamos. Lo que sí es que lo que hemos hecho hasta ahorita y de la verificación física que se ha hecho en algunos de los hospitales, en lo que llevamos, sí se ha ratificado que al menos en el sector público, en el gobierno federal, no están funcionando los ventiladores. La siguiente. El otro tema tiene que ver con que ha habido comentarios sobre la plataforma del INAI. Miren, la verdad es que lo de la plataforma ha sido una discusión desde que empezó el proceso del INAI, que todo el mundo decía que cuando cambiaran la Constitución iba a haber más opacidad. Entonces fue el ataque recurrente y la bandera de defensa del INAI para sobrevivir, digamos, ¿no? Con todos los privilegios que antes tenían. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos y lo dijimos en su momento? Cuando nosotros recibimos toda la parte tecnológica, le pusimos algo que se llama un validador criptográfico, que quiere decir toda la información se captura, se recibe, pero como que se encripta con algo similar a una huella digital. Si cualquier cosa se altera, puede ser detectable y tiene auditoría forense. Entonces, lo encriptamos con un validador, hicimos un clon y estamos trabajando con el clon. Todo lo que voy a decir es completamente auditable con cualquier auditoría forense tecnológica. Entonces, ¿qué fue cuando recibimos la información? Pues lo primero lo que hicimos fue empezarla a recibir y encontramos que en el INAI había muchas páginas y portales .org. Como ustedes saben, el gobierno utiliza por seguridad y porque tiene un tratamiento distinto las terminaciones .gov, en el caso de nosotros .gov.mx, y las .org son privadas. O sea, había mucha información en las .org y ya estaba mezclada la información oficial de la .gov con la .org. La siguiente, por favor. Nos encontramos, por ejemplo, en el apartado del servidor donde estaba toda la protección de datos personales, había, por ejemplo, esta plataforma de compras tipo Amazon, que aquí la tenemos en foto porque estaba lleno de virus, de troyanos, estaba atacando todos los sistemas, entonces la tuvimos que dar de baja. Entonces dicen, oye, es que la plataforma no tiene lo mismo. No, pues no tiene lo mismo porque lo estuvimos depurando, porque no podíamos pasarle exactamente igual. Y si le damos clic, también esta también es un video por seguridad de los sistemas aquí en Presidencia. Ustedes lo pueden utilizar, si les reparten la presentación pueden copiar la liga, eso está vigente, y llevaban, por ejemplo, aquí a casinos. Entonces había muchas páginas así. Entrabas a la plataforma del INAI y nos llevaba a ventas online, nos llevaba a casinos, nos llevaba a juegos. Y todo esto estaba lleno de virus y algunas, por ejemplo, algunas plataformas .org eran diseñadas por gente que era contratada por el INAI, que subía información según sus estudios de transparencia, que luego lo que salían eran estadísticas que hacía el propio INAI, o sea, no había que pagarle a nadie para sacar eso, ¿no? Pero lo ponían en páginas .org. Todo eso lo estuvimos depurando. Eso es cuanto a la información. En cuanto a los sistemas no se les daba mantenimiento, no traían seguridad, tenían problemas la infraestructura, la arquitectura, pues obviamente con los cambios constitucionales, la arquitectura tecnológica no corresponde al diseño de la Constitución, entonces tiene que haber adaptaciones y está muy vieja, la verdad. Tenemos software que data del 2003, entonces está llena de parches, y algunas son del 2003, otras del 2010 y la infraestructura no corresponde. Si recuerdan, justo antes de que nos entregaran el INAI, prácticamente la plataforma estaba tirada todo el tiempo y estaba tirada precisamente porque no se le daba mantenimiento y por todos los troyanos y virus que tenían en los sistemas. Esto se ha ido depurando, se le ha dado mayor estabilidad al sistema e incluso ahora funciona más tiempo que antes. La siguiente, por favor.
No solo fueron los sistemas, no solo fue el problema también de cómo lo entregamos, sino hay un proceso de entrega-recepción. La verdad, nos entregaron expedientes originales que no estaban, más bien faltaron expedientes originales. La mayoría de los expedientes estaban incompletos. Se encontraron muchas cajas que no estaban relacionadas en el acta de entrega, y en el acta de entrega estaba relacionada mucha información que no estaba en físico. Entonces hubo mucha complejidad, la verdad. Mucho de ese daño no es reparable porque simplemente no volvieron a aparecer los expedientes. Se les citó a todos los comisionados a comparecer a través del órgano interno de control y solo uno no faltó, y se realizó el acta correspondiente para el deslinde de responsabilidades porque uno ni siquiera se presentó. La siguiente, por favor. Lo otro que también es importante que sepan es que, por ejemplo, luego los periodistas nos dicen, es que no encuentro la información, pero acuérdense que los sujetos obligados no solo es el gobierno federal, también es el legislativo, los autónomos, los sindicatos, los partidos políticos, etcétera. Entonces, nosotros quedamos con la administración del portal, pero todo el mundo tiene que seguirlo alimentando. Eso no ha cambiado. Sin embargo, sí hay cuestiones que han estado entorpeciendo la información. Por ejemplo, en el INAI de Aguascalientes, el estatal, que es autónomo, pues no le dio mucho gusto pues desaparecer, y entonces el último día antes de irse le quitó todas las contraseñas a todos los sujetos obligados del estado de Aguascalientes. Entonces nadie se dio cuenta hasta que tenía que cargar la información porque ya eran las fechas obligadas, quisieron entrar y nadie usaba sus contraseñas. Entonces tuvimos que hacer un levantamiento ahí muy rápido y habilitarlo. Pero de esos casos hay muchos. Entonces, hay muchas veces que la información no procede porque los mismos INAIs estatales y algunos personajes han estado boicoteando la transición. La siguiente. De hecho, esta es una foto de cómo va la transición, porque tenemos no solo que alinear la Constitución a nivel federal, sino a nivel estatal y municipal. Y esta lámina, y ahí si les reparten la presentación, la pueden apreciar cuáles son las diferentes etapas en las que está cada entidad federativa, pero están todos en proceso para ir transitando a la armonización constitucional. Los estados subrayados son los que van mejor, digamos, en cada uno de los grupos. La siguiente, por favor. Y les vamos a pasar un pequeño videíto nada más para que vean que la plataforma no ha cambiado, es exactamente lo mismo. Incluso se ha mejorado la búsqueda de las solicitudes, se ha mejorado también en cómo pueden darle seguimiento a las solicitudes que ustedes presentan, y también se agregó todo el flujo del proceso de una resolución, desde el inicio de la queja hasta la conclusión y el cumplimiento, que eso nunca lo publicó en el INAI y ahora sí lo pueden ver completamente para perfectamente conocer qué se está atendiendo y en qué momento está y ver si todo se cumple en tiempo y en forma. Adelante, por favor. Vivimos en una época de inmediatez digital. Con un solo clic pedimos comida, transporte o hacemos compras. Con la Plataforma Nacional de Transparencia, también está a tu alcance ejercer tu derecho a acceder a la información pública. Desde cualquier rincón del país, esta plataforma es el punto de encuentro digital que conecta tus solicitudes con las instituciones que tienen la información que tú necesitas. Puedes revisar contratos, sueldos, compras públicas, presupuestos asignados, trámites, padrones de programas sociales y padrones de servidores públicos y empresas sancionadas. La información de más de 6,000 instituciones federales y estatales está disponible en un solo lugar. Y puedes acceder a esta fácilmente y descargar en formatos abiertos. En caso de no encontrar lo que buscabas, a través de la plataforma, puedes pedir la información directamente a la institución, incluso de forma anónima, sin necesidad de salir del sitio. Desde que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asumió la administración de la plataforma, se cuenta con mejoras como un buscador de institución, evitando la dependencia de filtros para hacer solicitudes y consultas. Sigue tu historial. Revisa tus últimas solicitudes y quejas sin necesidad de buscarlas, en un solo lugar y sin clics adicionales. Porque tu participación es importante, puedes reportar problemas o ayudar a mejorar tu plataforma al enviar sugerencias mediante el formulario digital o la línea telefónica.
Trabajamos para fortalecer las guías y apoyos disponibles para la ciudadanía, con el propósito de facilitar el acceso a la información, agilizar la consulta y garantizar que las solicitudes sean atendidas de manera más eficiente en la Plataforma Nacional de Transparencia. Cada búsqueda, cada solicitud, cada expediente atendido es un paso hacia un gobierno que rinde cuentas y una ciudadanía más informada. Tu privacidad no es negociable. Se protegen y resguardan tus datos personales. La Plataforma Nacional de Transparencia simplifica el acceso a tu derecho a la información. No es un trámite, es tu herramienta para saber, seguir y confiar. Gracias. Y nada más decir que estamos en capacitación permanente, no solo con instituciones estatales, federales, los diferentes poderes, para esta armonización estable y que sea todo perfectamente articulado, sino también tenemos ya como tipos call center también que están llevando a una capacitación a los que quieren hacer sus solicitudes y facilitarlos en hacer todo el acceso a la información y cualquier trámite ante la institución. Pues eso sería. Y ahora pasamos a Fonden. Si me prestan un micrófono, por favor. A ver, ahora la siguiente, por favor. La siguiente. Aquí nada más es muy rápido. Me voy a ir un poquito rápido, de todos modos les comparten ahí los datos. Esta es la historia del Fonden. El Fonden conceptualmente nace en el 1996 y aquí los recursos eran presupuestales, no había fideicomiso. Y empieza a operar el Fonden. A partir de 1999 se crea el fideicomiso. Aquí es cuando empieza a manejarse un fideicomiso. Este fideicomiso tiene varias características. Primero, al ser un fideicomiso es más opaco su uso de los recursos. Empieza a ser muy opaco porque los fideicomisos no tenían tantas reglas como las que tienen ahora los fideicomisos públicos. Acuérdense que en algún momento ni siquiera tenía el conocimiento el gobierno federal de cuántos fideicomisos públicos había. Si ustedes revisan cuentas públicas viejas, no se publicaban los fideicomisos. Entonces nace en una época donde los fideicomisos eran completamente oscuros, no se publicaba, no se daba información y ni siquiera se tenía con exactitud cuántos fideicomisos existían. Además de eso, tenía una regla que era, dicen, par y paso. La federación daba dinero sí, solo si el estado o el municipio daba dinero. Si un municipio no tenía dinero y estaba en desastre natural, pues no había recurso federal. Entonces, pues bonita ayuda porque no había dinero. Entonces, solo si se aportaba el 50%, el estado aportaba, el gobierno federal aportaba el 50%. Luego empiezan a crear reglas que son complicadísimas. Ahorita vamos a ver qué tan complicadas eran. Después del 2000 al 2009 empiezan a hacer una serie de reglas que vuelven muy burocrático el sistema del fideicomiso. Era tan burocrático que no podían ayudar nada. Había veces que se tardaban hasta en reaccionar 120 días después de la emergencia. O sea, sucedía la urgencia y por hacer todo el trámite pasaban 120 días cuando apenas empezaban a ver qué iban a hacer. Entonces surge una nueva figura que se llamaba apoyo parcial inmediato, que ahí entonces dicen, ya no voy a esperar un poquito a que el estado o el municipio reaccione, sino yo como gobierno federal voy a actuar de manera inmediata, pero era con recursos del Fonden. Entonces, como otra vez el fideicomiso sigue siendo oscuro, de más opaco, y con la actuación inmediata, aquí se destapa muchísimo y ahorita lo vamos a ver más adelante el presupuesto, ¿no? O sea, los desastres llevaban un ritmo y de repente pum, se libera muchísimo. Es entre que reaccionan un poquito más rápido, pero también se aprovechan mucho de la figura para sacar cada vez más dinero. En 2010 cambian la regla y ya dicen que ya puede aportar el gobierno federal la mitad sin necesidad de que sea el estado y el municipio. Y aquí en el 2021 pues ya desaparece la figura de Fonden. La siguiente, por favor. Este es un flujo de cómo eran las reglas de operación del Fonden antes que desaparecieran. Miren, se tardaba nada más 3 días en que el municipio o el estado presentara la solicitud de declaratoria de desastre, porque primero tenía que haber una declaratoria en diario oficial, si no, no se podía gastar el dinero. Pero pues, si el municipio estaba, como en estas ocasiones, inundado, pues a qué hora metía la declaratoria de desastre. 3 días fue lo que se llevó el gobierno federal en este evento, por ejemplo, en liberar ya todas las carreteras federales después del evento. Sucedió el evento y en 3 días ya habían concluido toda la liberación de las carreteras federales. Y aquí apenas estaban metiendo la solicitud de declaratoria de desastre.
3 días más en lo que Gobernación lo turnaba y lo pasaba a revisar el dictamen. Luego otro día más en convocar a un comité que decía si el dictamen pasaba o no pasaba. Y luego 10 días para que un comité se reuniera para hacer una evaluación de los daños técnicos y poder determinar un presupuesto. Ahorita donde estamos todavía ni Fines siquiera… de semana no, porque eran días hábiles. O sea, ahorita donde estamos ni siquiera ha concluido este proceso. Y ya la Secretaría de Bienestar acaba de decir que ya están presentando los apoyos económicos y todavía no hubiéramos terminado ni siquiera este proceso. Y así nos podemos ir. Y nada más siendo el periodo más corto que estaba marcando el procedimiento nos llevaría 42 días hábiles en llegar a la aprobación. Después de aquí lo que seguía era un plan de ejecución y después del plan de ejecución ya se empezaba a gastar el dinero. Entonces, lo más rápido que lo gastaban era, si bien nos iba, 3 meses y mientras pues la ayuda no llegaba, ¿no? Entonces, esto era completamente inoperante, inhábil y además oscuro. La siguiente, por favor. Pues, ¿qué pasó con el tiempo? Pues todo el mundo dijo, pues el Fonden no funciona, no llegan los tiempos. Hay un dictamen incluso de la Auditoría Superior de la Federación de 2017 que dice el Fonden es ineficaz, ineficiente, tiene altos costos, es más reactivo que preventivo, tiene un exceso de burocracia y una falta de coordinación, es opaco y tiene múltiples actos de corrupción y no se garantiza una atención al ciudadano. También hay que decir que en esta época los apoyos todos eran para liberar lo que son servicios públicos y bienes públicos. No había apoyos a la población. Hay un intento que ahorita lo vamos a ver de qué tan mal les funcionó, pero prácticamente el recurso se destinaba a puros bienes y servicios públicos. Y la ayuda que le lleva directamente a las personas era nula. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver el presupuesto, son millones de pesos nominales. Y aquí, este es el 2010, aquí es cuando aparece el fideicomiso. Vemos cómo se sube el dinero pero no cambia la manera de atender los desastres ni las urgencias. Y luego vemos aquí como atípico que en el año electoral de 2018, en la época de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto, hay un exceso que está muy fuera de todo el rango de todo el histórico. Y aquí empieza la administración del presidente López Obrador y el de 2025 ya de la presidenta Claudia. Aquí vemos que hay un gasto más moderado y ahorita aparte que se reacciona con más tiempo y además se ayuda más, porque no solo se resuelve el problema de los bienes y servicios públicos, sino eso también incluye toda la ayuda de la gente que se les ha estado dando, desde despensas, enseres, etcétera, ¿no? Las becas, las reconstrucciones. La siguiente, por favor. Aquí, a continuación, en el 2018, que es el pico más grande, lo que observamos, hay declaratorias de desastre, digamos, ordinarias y extraordinarias. Las extraordinarias son aquellas donde el gobierno federal soltaba dinero sin necesidad que el Estado y el municipio lo soltaran. Si vemos en todos la parte que piden el paripasu famoso, es la mayoría. Salvo en 2018, que viene muchas declaratorias extraordinarias, que es decisión propia de la Secretaría de Gobernación, y en esas se concentran 427 millones asignados a olas de calor. O sea, uno de los gastos más grandes es por olas de calor. Sí hay deshidratación, pero no tenemos el problema de la infraestructura, etcétera, de otro tipo de obra que quiere más gasto, pero es lo que se lleva. Entonces, si nosotros, ahora sí, la siguiente, por favor. Aquí les vamos a dar unos ejemplos nada más de cada administración, porque cada que había un evento había casi faltantes siempre por lo menos de unos 500 millones de pesos. O sea, no bajaban de 500 millones, cada evento tenía problemas de acreditación de recursos. En la época de Fox es muy reconocido, y nada más para hacer memoria, de la coordinadora precisamente de Protección Civil. La coordinadora de Protección Civil estuvo involucrada en muchos casos de corrupción, que la llevaron incluso a la denuncia. La Auditoría Superior presentó observaciones
acreditados de 182 millones de pesos, fue inhabilitada 10 años, también hubo reportes del órgano interno de control, que ahí cubrieron a la coordinadora porque dejaron sin efectos algunas cuestiones, pero lo que sí está documentado en todas las cuentas públicas es que en esa época y a partir de que empieza el Fonden, el fideicomiso, se empiezan a observar sobreprecios de hasta 375% en las compras. Entonces, a partir del Fonden se empieza a ver todo esto y esto lo pueden revisar en las cuentas de la Auditoría Superior de la Federación. La siguiente, por favor. En época de Calderón tenemos el caso, por ejemplo, de las inundaciones de Veracruz con el CARD y con el Matthew. En ese entonces, pues el gobernador era Granier en Veracruz. Sí, no, perdón, es Granier, es de Tabasco. Duarte. Este era Duarte, es la época de Duarte. En enero de 2011, todo el gobierno estaba paralizado, no estaban haciendo absolutamente nada. No quería hacer nada Duarte hasta que le dieran dinero, pidió una línea de crédito de 4,700 millones de pesos. El Fonden autoriza para Veracruz 7,411, se tardaron muchísimo, si ustedes se acuerdan, en reaccionar y responder, y al final del día el gobierno de Veracruz devolvió 537 millones sin usarlos, y eso adicional a todo lo que no pudo comprobar. Entonces fue muchísimo dinero y este dinero todo, obviamente todos se recuerdan, todo este dinero desapareció. La siguiente, por favor. Ahora sí viene la de Tabasco, cuando fue el gobernador Andrés Granier, también igual, cuando le dan el dinero, en lugar de atender la emergencia, paga su déficit fiscal, 215 millones de pesos. La Auditoría Superior detectó que cada que le daban dinero para atender la contingencia, pagaba otra cosa y hasta después, si él iba sobrando dinero de su presupuesto, entonces se lo destinaba a la emergencia. Pero primero estuvo pagando incluso gastos corrientes de su gobierno como telefonía, vales de limpieza, consultorías incluso, ya teniendo el dinero, porque como venía del fideicomiso y no se factura igual, digamos, como el presupuesto, no tiene la misma transparencia que el presupuesto, pues se lo llevaba primero a otros lados. Hubo dinero que varias dependencias no regresaron y en 2013 finalmente Granier fue detenido por peculado y evasión fiscal. La siguiente, por favor. En el de Peña Nieto tenemos, por ejemplo, el caso del Ingrid y Manuel, los huracanes. Este fue patético porque fue muy burocrático. Bueno, este sexenio fue muy burocrático. Aquí, por ejemplo, para resolver esto, se instalaron 29 comités de daños y 29 declaratorias para atender 361 municipios. Se la pasaban más tiempo haciendo los comités con el flujo que vimos al principio que atendiendo la contingencia. Luego, aquí se observan lo que les decía, si hasta 119 días, 120 días para atender nada más el inicio de las obras. Decíamos ahorita que en este caso, en los 3 primeros días ya la Secretaría de Comunicaciones, de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes ya había habilitado toda la red federal y aquí nada más se tardaron 119 días para empezar. Hubo todos los sobreejercicios en su momento de SEDATU, luego se contrataron 445 millones de pesos que solo se les habían autorizado 120, también obviamente no se podía comprobar, no estaba debidamente comprobado. Con agua tardó 161 días, ya que había pasado todo, ya la empiezan tarde, ya no hay ni siquiera emergencia. Y luego todavía que lo gastan, tardaron 160 días en comprobar en qué lo gastaron. 99 millones de pesos y 200 millones de los 298 autorizados, o sea, casi la tercera parte. En 2017 se conoce que fue SEDATU, se sancionó a funcionarios de SEDATU. Y luego también en programa Plan Nuevo Guerrero contempló un presupuesto de 40,000 millones de pesos, de los cuales el Fonden aportó 12,000. Y eso, si se recuerdan que en medios fue muy connotado porque de los 43 fraccionamientos para reubicar 10,000 familias, 30 se encontraban deshabilitados y los restantes presentaban fallas estructurales. Esta es una foto de las zonas que se crearon y que se tuvieron que destruir porque la estructura estaba mal hecha, entonces ponía en riesgo la vida de las personas. Entonces se gastaron todo esto y luego lo tuvieron que volver a demoler. La siguiente, por favor. En los sismos,
¿Qué observamos también? Lo mismo, se emitieron 18 declaratorias, 11 de desastre, 7 de emergencia. Tuvieron demoras de 20 días destinando 19,000 millones de pesos. Prácticamente el 93% todo vino del Fonden. SEDATU invirtió en 168,000 viviendas afectadas, pero solo revisó el 35%. O sea, dicen que gastaron todo, pero a la hora de comprobar dicen, pues yo nada más realicé la supervisión del 35%, la tercera parte. Hubo documentados que no acreditaron pagos de alrededor de 90 millones, hubo pagos irregulares que no se justificaban. Luego también se usaban recursos del Fonden cuando había seguros institucionales, estamos obligados a comprar seguros. En Morelos el Fonden se usó el Fonden en lugar del seguro tecnológico y no se cobró el seguro. También en salud se detectaron inconsistencias graves, de 132 unidades médicas afectadas solo se reconstruyeron 28, o sea, muy poquitas, el 20%. Después aquí, ese ya no fue recurso público, pero en su momento pues se efectuaron fideicomisos y donaciones por 5,000 millones de pesos también, que nunca se transparentó. Y esto se tuvo que hacer porque por el proceso tan largo burocrático se le pasaron los tiempos y nunca hubo dinero para infraestructura, para comunicaciones y transportes en el sismo. El proceso era tan largo porque ya después que aprobabas todo tenías 30 días para empezar con el programa, se le fueron los 30 días y entonces ya nunca recibió el dinero. La siguiente, por favor. Ya en la época del presidente López Obrador, a diferencia de otras administraciones, va apoyo directo a la población, además de que se actúa más rápido. En el huracán Otis se atendieron más de 300,000 personas, en el John más de 140,000, en el Eric casi 60,000. Con inversiones, o sea, se hizo muchísimo más rápido, con menos dinero y además con ayuda directa a la gente. La siguiente, por favor. Ya es la última. Un poco de información. Vamos a presentar el avance del censo y del pago adelante. Hemos ya intervenido en 119 municipios. Vamos avanzando porque se van abriendo las vías de comunicación, aunque en varios municipios nosotros entramos caminando para que la gente supiera que se le iba a apoyar y estuviera un poco más tranquila. Adelante. Al día de hoy llevamos 92,024 viviendas censadas. Ya tenemos concluido el censo en Querétaro, en San Luis Potosí y en Puebla. Está aún activo en las zonas que comenta el secretario de Infraestructura, Jesús Esteva, que aún se mantiene la operación para abrir los caminos, tanto en Hidalgo como en Veracruz. Básicamente la región de la Huasteca en Veracruz y de la Sierra Otomí-Tepehua en Hidalgo. Mantenemos la actividad del censo ahí. Adelante. En este momento llevamos 13,673 registros en Hidalgo, 2,465 en Querétaro, 11,513 en Puebla, 9,985 en San Luis Potosí y en el caso de Veracruz, 54,388 registros. Ya estas tareas, hemos realizado el censo de manera permanente desde el primer día que llegamos y ahora ya estamos entregando los apoyos. Adelante. Hasta el día de ayer hemos entregado 36,358 apoyos de la primer parte, que son 20,000 pesos, y también se les entregan sus vales para las despensas y sus vales para los enseres, que vendrá en otra etapa, pero de una vez están entregando estos vales. Estamos entregando estos recursos a 13 días de sucedido el fenómeno para que a las personas les ayude a salir adelante en esta primera etapa. Esa ha sido la instrucción de nuestra presidenta y agradecemos también que en el punto de entrega de los apoyos económicos está la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina,
entregando las despensas y también resguardando la seguridad de los recursos y de las personas. Hemos pagado en 52 sedes de 75 que haremos esta semana. Para las personas que siguen siendo censadas en Veracruz e Hidalgo, esto va a ser la próxima semana y donde ya tenemos un avance y ya cerramos los municipios. En Hidalgo mañana vamos a iniciar, pero que no se preocupen quienes están siendo censados aún, la próxima semana se entregarán estos apoyos. Cualquier duda, en todos los municipios hay un módulo de la Secretaría de Bienestar que se instaló para atender alguna incidencia respecto al censo, al pago, alguna duda de las actividades que estamos haciendo con los afectados. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero preguntarle, ayer en su recorrido en Poza Rica, Veracruz, se hablaba de la construcción de un muro de contención en el río Cazones. ¿Nos podría detallar más esta propuesta, por favor? Sí, tenemos que hacer un estudio. Lo consulté con el director de Conagua, me mostró unas imágenes. El río Cazones tiene un ancho, digamos, muy importante en ciertas zonas y luego se reduce al paso ahí en Poza Rica y hay muchas viviendas que quedan justamente en el lugar en donde hay un estrechamiento del cauce del río. Entonces, no necesariamente o sea, hay que estudiarlo bien, si un dique de contención, si un muro es suficiente para situaciones como las que vivimos, o se requiere a lo mejor reubicar algunas viviendas y hablar con las personas que viven ahí para ampliar el cauce del río y después colocar el muro. Entonces, como les he comentado, pues ahora estamos atendiendo todavía la emergencia y el apoyo a las familias. Recuerden que planteamos 4 puntos en este proceso. El primero es la atención a emergencia, apertura de caminos, limpieza de viviendas, limpieza de todos los espacios, atención a la salud, censos de vivienda y todo el trabajo que se hace con el plan N3, el plan Marina de apoyo a la ciudadanía. Segundo, viene el apoyo a las familias para poder atender su condición de damnificados en este momento, a comercios, a agricultores. Tercero, pues viene el proceso de reconstrucción. El proceso de reconstrucción tiene que ver con recuperación de líneas de agua potable, líneas de drenaje, desasolve de ríos, muros de contención, pavimentación de calles, acceso mejor a las comunidades, puentes, en fin, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción y reconstrucción de viviendas. Y finalmente, pues todo lo que tiene que ver con el alertamiento y la mejora de los pronósticos, que es lo que estamos trabajando. Digamos que en este momento estamos todavía en el primer y segundo eje de actuación y después pues ya vendrá la reconstrucción. Y sí lo pide mucho la gente, porque hay municipios que están cercanos que tienen un muro y que se hizo hace muchos años y que no han vivido ya situaciones de inundación. ¿Y qué mensaje enviaría también pues a estos más de 53,000 elementos, ¿no?, del gobierno federal, de las Fuerzas Armadas, que pues realizan estas atenciones a la población y que, lo decía ayer en sus redes sociales, pues no se van a ir hasta que se les brinde todo el apoyo a las familias? Vamos a pasar el video, aprovechando la pregunta de la compañera.
Muchas gracias a todos. Buenas noches, presidenta. Buenas noches, gracias. Gracias a todos los que han ayudado, siguen ayudando, por su entrega, su compromiso. Dentro de la tragedia y las dificultades, es impresionante el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, de CFE, de Bienestar. Y también quiero hacer un reconocimiento a los 5 gobernadores que vivieron esta situación y que lo han enfrentado también de manera extraordinaria.